Estamos ya conectados con Jonathan Eguiar, que no sé si se lo llevaron a Nueva York o lo dejaron abandonado en la Casa Rosada. Jonathan, ¿cómo va? Nico Lantos y todo el pase. Eso no es Lamentablemente Nueva York. estoy en la Casa Rosada y no estoy en Nueva York caminando por la Quinta Avenida. Sí, Te dejaron solo ahí. ese techo no es del Me MoMA. dejaron solo, estoy solito, estoy acá con Moreno, estoy bueno con Moreno, con Mariano, no con Guillermo, ¿no? Acá está con Mariano Moreno, bueno, en el subsuelo del primer piso de esta hermosa Casa Rosada. Recordemos que Milei no acostumbra, como hacían todos los presidentes de la democracia, a llevar una delegación de periodistas de diversos medios. Lo hicieron todos los medios, lo hizo Alfonsín, lo hizo Carlos Menem, lo hizo De la Rúa, lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández, lo hicieron todos los presidentes. Milei cortó con eso y bueno, no van delegaciones de periodistas, van algunos periodistas sueltos, Johnny, generalmente. Con lo cual, solo los Sí. medios que pueden subvencionar, que pueden afrontar el financiamiento de enviar un periodista, pueden cubrir la gira. Así es. ¿No? Esto Sí, es a ver, quitarle... hay que dar... Sí, a ver, vamos a dar nombres, porque hay gente que lo puede hacer. Vemos siempre las coberturas de Román Lechman. Recordemos que Román Lechman vive allá, vive en Sí, Estados Unidos, se está fue a basado Estados ahí. Unidos. Por eso, claro, por eso cuando Milei viaja, Román Lechman está. Ahora, por ejemplo, viajó Guillermo Laborda, otro periodista. Nada, si el medio tiene la posibilidad de financiar un viaje, que obviamente es un gasto, a ver, que es un gasto importante, obviamente es mucho mejor estar en el lugar que no estar. Igual algunos los que viajaron dicen que con este gobierno es peor estar allá que no estar, porque hay mucha seguridad, es muy molesta, digo, el entorno de Milei es muy celoso para con Milei, viajar es un problema, así que están Milei y toda la delegación y algunas esposas allá en Nueva York viviendo en la Argentina Week. Acá ya obviamente ya hubo ruido con la foto de Mauricio Macri de ayer y Axel Kicillof. Algunos malintencionados ya hablaron del tema, dicen Milei no le hubiese dado la mano a Kicillof, digo, para que entiendan cómo funciona la lectura política del gobierno. Recordemos que todavía no hubo un encuentro, por ejemplo, de Diego Santilli con Kicillof, o mismo con Carlos Bianco, que es una especie de jefe de gabinete de Kicillof. Ya podría Igual haberse dado y el gobierno no quiere. Digamos también, Johnny, que Milei no le dio la mano a Jorge Macri y a los 3 meses se sentaron y firmaron acuerdos. Tampoco es que la mano de Milei Tal cual. tenga tanto valor hoy en día. Tal cual, sí. A ver, funciona igualmente así Milei, funciona así el gobierno de la nación. Con Kicillof hay un encono especial y aparte porque lo ven el rival a vencer en 2027 y yo de eso quería hablar. Ya hay un plan, recordemos que el lunes en la entrevista con Majul, o en la charla, llamémosle como quieran, con Luis Majul, Milei contó que en 2031 se retira de la política. Es algo que ya ha dicho en algunas oportunidades, pero que volvió a reafirmar. Un Dijo, optimista. me voy de la política, se termina, me voy a un campo y voy a vivir de mis charlitas que cobraré $250.000 o $500.000. Palabras más, palabras menos, dijo esto. Acá ya se está hablando de trasvasamiento generacional. Acá ya se está viendo quién puede llegar a ser el sucesor en 2031. No. Nombres hay, muy de a poco. Es un plan... Decime que no es el Gordo A ver, Dan. no, el Gordo Dan no es... No, las fuerzas del cielo tienen su favorito. Esto se está... A ver, se maneja en silencio porque eso obviamente es un problema. Hay 3 candidatos. Yo ayer hice una nota en el Destape. Por ahora hay 3 candidatos. Obviamente esto tiene que suceder si Milei es reelecto, ¿no? Si Milei no es reelecto, habría que preguntarse si se retira en 2027. Yo no creo que se vaya a retirar en 2027 si pierde. Pero si llegan en 2027, él dice que se retira en 2031. Obviamente no va a poder ser reelegido de vuelta. Hay que buscarle otra persona. Yo di 3 nombres ayer en mi nota del Destape que los voy a traer acá. Uno es el de Manuel Adorni. Otro es el de Martín Menem y otro es el de Agustín Laje. Vos recién hablabas del Gordo Dan. La gente del Gordo Dan, el caputismo, Santiago Caputo, se tiene que elegir uno de los 3, elige a Agustín Laje, que prende mucho en el público joven, varón. Digo, recordemos, estamos hablando del divulgador, ¿no? Que hoy está estudiando en España, que puede llegar a ser candidato el año que viene, en su provincia, en Córdoba, senador, diputado, puede llegar a ocupar un lugar ahí porque ya termina sus estudios. Hasta ahora no era candidato porque está estudiando en España. Ah, no es ya porque termina estaba en sus contra del estudios. Estado. Simplemente era porque estaba ocupado Exactamente. estudiando. Mira. Sí, exactamente. Y los otros 2 candidatos para mí corren con ventaja en este hipotético escenario donde puede llegar a haber un sucesor porque son los preferidos de Karina. Son 2 incondicionales de Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem.
son los que pueden llegar, obviamente, a tener más chances. Los dos van a ser posiblemente medidos electoralmente en 2027, uno por la Ciudad de Buenos Aires, otro en La Rioja, para ser gobernador de La Rioja. Hay que ver cómo les va electoralmente, hay que ver cómo va pasando esta historia y hay que ver si llegan con chances en 2031 y demás. Pero en algún punto y de manera silenciosa se piensa en un plan 2031 y en un sucesor de Milei si esto claramente continúa. Y Hay que ver Tronco, cómo ¿no, sigue. che? Tronco ¿Cómo? no está. ¿Tronco no está en la lista? Y bien, por ahora no, obviamente por ahora no. Sí, yo creo que acá lo que dicen es que de los tres el mejor preparado intelectualmente es Agustín Laje, comparado con Adorni y Martín Menem, pero insisto, yo creo que Karina va a ser fundamental en esa elección y va a poder... Me vas a acordar de los al tres hay uno- Macri, ¿te acordás Macri? Sí, Vidal. Larreta. De los tres hay que decir que hay uno que ya está, no sé si trabajando, pero sí recaudando para el plan presidente 31, que es Martín Menem. Esto lo contamos acá. Claro. Todos los esquemas de los que hemos hablado acá, Andis, ANSES, PAMI y demás, Lule, que es el operador, Martín va a ser el candidato, lo plantea como la construcción de una dinastía, usan esa palabra, dinastía, teniendo en cuenta Carlos Menem, Milei y de nuevo volvería a un Menem. A mí me parece ya pensar en 2031 en un contexto en el cual no sabemos qué va a pasar hoy en la noche, es un montón. Pero sí da cuenta de un gobierno, y esto te lo quería preguntar, Johnny. La semana pasada Caputo diciendo el kirchnerismo se volvió una facción insignificante, que no va a volver a tener nunca ningún tipo de peso. Ahora ellos hablando de candidaturas para el 2031. ¿No se dan cuenta que se les está cayendo todo a pedazos alrededor cuando llegan los números de inflación, de empresas que cierran, de puestos de trabajo que se caen, de salarios, de conflictos sindicales? ¿O se dan cuenta y fingen demencia y el plan de ellos es hacer de cuenta que está todo bárbaro y acelerar? No, vos fijate que Milei en la entrevista con Majul, y es es la persona que se supone que es la mayor palabra autorizada del gobierno, dijo: no me van a voltear como hicieron con Macri. Eso, que es otra aventura, es otra historia, no es la misma historia que cuenta Caputo, estamos 30 puntos arriba y el kirchnerismo murió y no existe más. Son dos versiones diferentes de la historia. Yo le pongo más relevancia y más peso a lo de Milei. Me parece que está un poquito más cercano a la realidad que lo que está diciendo Luis Caputo. Luis Caputo lo que pasa es que tiene que vender espejitos de colores a inversores y demás, que yo creo que están mirando más si hay un segundo mandato que ayudar al gobierno en estos 2 años que le quedan. Están viendo si Milei gana, porque ya le pidieron el triunfo en octubre, ahora le van a pedir a esos inversores para invertir en Argentina otro triunfo más, que es el de octubre de 2027. Bueno, pero ahora queremos ver si esto sigue, queremos ver si ganase en 2027. Bueno, ahí aparecen los dos caminos de la aventura, o que va a ser reelecto fácil en primera vuelta tranquilamente, como dice Luis Caputo, o que se lo llevan puesto alguien, no se sabe quién, porque no es claro, como a Macri. Ahora ya mismo, como está denunciando a Milei, como está acusando a Milei, y como dice que le pasó el año pasado, que lo querían voltear. Digo, son dos versiones de una misma historia. Se está mirando también qué va a pasar si llegara a ganar en un primer mandato, si llega a ser reelecto Milei. También hay un plan de 8 años, hay que ver cómo sigue. Yo justo, mira, ayer contaba, se confirmó finalmente una novedad que había contado hace algunos meses, que era que Antonio Aracre, el ex asesor de Alberto Fernández, iba a tener un programa en la TV pública. Bueno, eso finalmente se va a dar. Arranca, si no me equivoco, mañana mismo un programa en la TV pública que va a hablar sobre economía, que si no me equivoco se llama Economistas. A mí me dicen, por ejemplo, en este craneo de una segunda etapa de Milei, que Antonio Aracre puede llegar a ser parte del gobierno de Milei para un segundo mandato. Algunos hablan de ser el nuevo vocero, algunos hasta lo dieron de máxima como jefe de gabinete, porque Manuel Adorni va a tener que, si llega a ser electo en la ciudad de Buenos Aires como alcalde, como espera el gobierno, como espera Daniel Angelici, como espera Jorge Macri, bien Me da la adelantado. sensación de que están discutiendo qué van a pedir de postre y todavía ni llegaron al restaurante, ¿no? Pero van un poco así. Van un poco hacia velocidad. Te traigo un poco de nuevo, te anclo al presente. Sí. En la Casa Rosada, pues sabemos que una cosa es la postura pública del gobierno y otra cosa es que por abajo se cuecen habas. Sí. ¿Hay alguien que le esté haciendo ruido todo este tema del alineamiento con la guerra, del riesgo que esto implica y demás? ¿Hay alguien que diga, che,
Está bien, Milei obviamente está de cabeza metido ahí, no lo vas a convencer de otra cosa, pero la verdad no está bueno o es monolítico el apoyo. No, totalmente monolítico el apoyo. No hay una crítica filtrada. Todos coinciden en que es el camino elegido. Vuelvo al tema anterior. Por eso creen que Milei va a ser reelecto acá en el gobierno. Porque creen, acá lo que dicen es nosotros estamos donde hay que estar, no hay que estar en otro lado. O sea, hay que alinearse con Estados Unidos e Israel. Esto lo dicen acá en la Casa Rosada. Como que es un momento del mundo donde nosotros estamos donde hay que estar. No se podía estar en otro lado. O sea, nosotros estamos en el lugar correcto. Dicen acá, por eso no hay un ápice no hay una persona que diga, che, me parece que nos pasamos 2 pueblos, nos estamos pasando 2 pueblos, esto no está bien. Digo, hay un encolumnamiento total, sobre todo con Estados Unidos, obviamente, pero también con Israel. Digo, creen que van por el camino correcto. No hay ninguna queja presentada sobre el tema, ni algún tipo de temor por la consecuencia que puede haber por este tema. De hecho, a Caputo le pidieron, a Luis Caputo, el ministro de Economía, le pidieron que cambie su primer discurso sobre el shock externo de la guerra. Claro. Toto Dijo que Caputo, era un a partir shock del externo primer día, dijo, claro, va a haber un shock externo muy fuerte, dijo el primer día. Al segundo día y hasta hoy cambió totalmente el discurso. De hecho, si no me equivoco, ayer hay un tuit de Santiago Caputo, de la cuenta oficial de Santiago Caputo, hablando sobre este tema, sobre el tema de que no va a haber ningún shock externo muy fuerte ni nada, porque eso salió obviamente de la usina de Santiago Caputo, que le recriminó a su tío, a Toto Caputo, haber salido el primer día con eso. El argumento es que las ganancias por la suba del petróleo compensan cualquier problema que pueda tener. El tema ahí, hay 2 cuestiones. Una, que las ganancias se las llevan unos pocos, no tienen obligación de liquidar los dólares ningún... en Argentina. Y además hay otra cuestión, que es, si bien Vaca Muerta es una reserva muy importante, Argentina no es un emirato petrolero donde extrae el equivalente a 2 veces su PBI, 3 veces su PBI por año. Es un país que tiene buenas reservas de petróleo, lo cual te da ventajas si las sabes utilizar. Pero esa fantasía de que Argentina puede vivir del petróleo como si fuéramos Dubái es no entender ni el tamaño de la Argentina, ni la composición de su sociedad, ni la relación entre la economía argentina y la cantidad de recursos que tiene. Sí, y sobre la nafta, que es para mí, yo creo que la clave es la nafta, el precio de la nafta, porque eso puede llegar a generar una disparada de inflación. Acá creen que habrá una suba de la nafta, que de hecho ya está subiendo, pero creen que en el total será, por decirlo de alguna manera, marginal, que no será una suba que impacte la inflación en los próximos meses. La suba hasta ahora está entre el 4 y el 5% según el combustible. El combustible que más se vende subió 5,6%. Y lo que están estimando es un impacto en la inflación de 0,3, 0,4% puntos más a la inflación. Es decir, a la inflación que venía le tenés que sumar un 0,3. Es bastante. 0,4. Si esto se queda acá. Si esto se queda acá, por supuesto. Claro. Estamos viendo de lo que pasa hasta ahora. Lo cierto es que el combustible la semana pasada fue registrando pequeños incrementos antes que nos diéramos cuenta. Micropricing, pero desde la declaración de ayer del presidente YPF se espera que sean más acelerados. Claro. Y recordemos que con el petróleo en el rango de el 80, 90, de 75, 85 dólares, las petroleras decían, estamos atrasados entre 10 y 15% con los precios. Bueno, el petróleo está en el rango de los 90 dólares. Por lo tanto, te están diciendo, tenemos un atraso superior al 15% en los precios de los combustibles. Y con esto hay que sumar, ¿qué pasa con las tarifas eléctricas? En el sentido de que qué política va a tomar el gobierno, si lo va a pasar directo a los hogares, si va a aumentar los subsidios económicos. Por ende, ¿se pone en peligro el superávit fiscal o hay que ver qué estrategia de otro ajuste plantea el gobierno? Y también el precio de los alimentos, que es algo que no tenemos en cuenta porque choquea más el petróleo, pero que también puede impactar la inflación interna. El precio de los alimentos registró la mayor suba semanal en la primera semana de marzo desde la última semana de noviembre. O sea, hubo una aceleración en el aumento del precio de los alimentos en la primera semana de este mes. No tenemos datos posteriores, ¿no? Es decir, el último dato disponible en la primera semana de marzo y hubo una aceleración, 1,9% se incrementaron, el ritmo más alto desde fines de noviembre del año pasado. John.
Lo último ¿Te queda para algo más? cerrar, Sí. lo último, se acaba de confirmar que Karina Milei finalmente terminó de vetar a Diego Valenzuela para la Dirección de Migraciones. No va a asumir en el Ministerio de Seguridad conducido por Alejandra Montoliva. Valenzuela, persona directamente de Bullrich. Va a haber un problema ahí. Esto es reciente, acá va a haber un problema que seguramente va a estar en desarrollo en los próximos días y vamos a ver cómo crece, porque es un golpe directo de Karina a Patricia Bullrich. Se va a hablar bastante de esto en los próximos días. Hay que ver cómo termina de madurar esto que acaba de pasar. Pero es fuerte lo que acaba de pasar. Con un también candidateable para la provincia de Buenos Aires, para ser posible candidato a gobernador de La Libertad Avanza, finalmente se lo bajó de la nómina. Final por acá. Bueno, hay un mundo paralelo en el cual Valenzuela estaba planificando ser candidato a presidente en el 2031. Digo, no estamos tan lejos. Bueno, es compañero de la facultad de Milei, de Milei, ¿no? sí, así Él es. creía que tenía un buen vínculo. Así es. Bueno, Johnny, gracias como siempre por tu reporte allí desde la Casa Rosada.